6, verso 1. Pero vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 14. Vamos a buscarlo rápidamente. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y vamos a basar nuestro tema aquí, porque este es un mensaje para gente madura, ¿no? Para gente de reino. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Le repito, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Noten ustedes que aquí la Biblia dice que hay varias clases de alimentos, entre ellos está el alimento sólido. Habla de la leche, que es para los matetes, que son para los recién nacidos. Para aquellos que son nuevecitos en el Evangelio hay lechecita, pero para aquellos que ya van creciendo hay un alimento sólido, que es para los maduros. Y ese es para aquellos que por el uso se han ejercitado en el conocimiento, ¿no? En el discernimiento del bien y del mal. Ahora, miremos el capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, escuche esto, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Yo estaba leyendo estos textos, y algo que me traía a reflexionar a la luz de esta palabra, y es la importancia de entender de que hoy en día, por causa de la tradición religiosa, han habido muchos rudimentos que se han generado en medio de la doctrina. Y el libro de Hebreos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Ojo, no dice dejando la doctrina, porque la doctrina no hay que dejarla, pero dice dejando ya los rudimentos de la doctrina. Escuche, oído, escuche y retenga. Los rudimentos de la doctrina es una cosa y dejar la doctrina es otra. Lo que hay que dejar son los rudimentos que se han generado a través de la doctrina. Hay muchas arandelas que el mismo cristianismo, en los evangélicos, el mismo pueblo religiosamente y la tradición le ha puesto a la doctrina. Y de eso es lo que la gente por madurez debe ir desechando y debe ir dejando a un lado e ir avanzando, si ya nosotros estamos llamados a ser un poco más maduros. Y uno de esos temas que yo quería tocarles en el día de hoy tenía que ver con el bautismo y la cena, y los rudimentos que se han presentado sobre esta doctrina, del rudimento del rudimento que hay alrededor de lo que es el bautismo y la Santa Cena. Y se han generado conflictos a nivel mundial por estos temas, ¿no? Y yo sé que este tema hoy que voy a entregarles a ustedes en las redes sociales, a través de la televisión, es un tema que a mucha gente no le va a gustar, pero es algo que se ha investigado por la palabra, por la Biblia, se ha investigado en textos del original, conforme a los manuscritos originales, textos originales que fueron escritos de la Biblia, de la Torá. Y de esto quiero compartirles a ustedes y llevarlos a una madurez, a un mayor nivel de madurez. Por ejemplo, hoy en día existen más de 13 clases de bautismos, oído, escuche y retenga, más de 13 clases de bautismo, y se pelean, muchas iglesias y congregaciones se pelean porque unos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos se dividen y se dividieron con los que creen que debe bautizarse solamente en el nombre de Jesucristo. Luego se divide de otros que dicen no, solamente somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Otros dicen no, podemos bautizar también por aspersión, echándole agüita en la cabeza a una persona y ya están bautizados.
Otros pelearon y dicen, no, es que tiene que ser solamente meterlo en las aguas y meterlo dentro del agua. Ese es el único bautismo que es real y es el válido. Otros dicen, no, es que tiene que ser bautizado único y para que se valga la pena, tiene que ser bautizado únicamente en el río Jordán. Entonces, y se pelean muchas iglesias por ese conocimiento. Unos quieren bautizar de una manera, otros quieren bautizar de otra. Y se pelean, discuten. Es más, han habido en este momento muchas denominaciones que se han dividido por esta clase de conceptos. Conceptos donde realmente, la gente pelea por esos conceptos sin primero investigar qué dice la Escritura y los textos originales que dicen al respecto. Entonces, hay más de 13 clases de bautismos. Pelean que unos tienen que bautizarse de niños, otros que no, que cuando ya están grandes, cuando ya tienen uso de razón. Unos que ponen piscina, otros que tienen que ser en río, otros que pueden ser en mar, otros que tienen que ser directamente en el Jordán, y se pelean, discuten y generan una serie de dogmas. Y es más, hasta han dicho y han puesto a la gente cargas difíciles de llevar, diciendo, quien no se bautice no se salva. Y han condenado mucha gente que se fue, según ellos, los han mandado al infierno y no se han salvado, no se han ido con el Señor, que porque nunca fueron bautizados. ¿Cuánta gente no hay que en una cama de hospital reciben al Señor a última hora? Y nunca lo llevaron a las aguas, nunca lo metieron en un río, pero ellos reconocieron al Señor como su Señor y Salvador personal. Entregaron su vida completa a Dios allá en ese lecho de ese hospital y fueron salvos, pero nunca fueron llevados a las aguas. Mire usted que, por ejemplo, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta, por ejemplo, de que el ladrón moribundo que estaba al lado de Yeshua cuando fue crucificado, ¿no? El ladrón moribundo, dice la Biblia que en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que el Señor al que estaba allá, a uno de los ladrones, a uno de los dos que estaba allí, lo salvó y le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo salvó y nunca fue bajado de la cruz para meterlo al agua. Entonces la gente tiene que entender hasta dónde debe ir el verdadero conocimiento que trae libre a una persona. Recuerda que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esa tradición, libres de esas cargas religiosas, libres de manipulaciones, libres de ese falso conocimiento que a veces la gente tiene y que le han enseñado por tradición, como dice Marcos 7, que le han enseñado rudimentos, leyes, mandamientos que los han aprendido por tradiciones que han sido transmitidas de tradición, de generación en generación, le ha sido transmitido conocimiento, y los mismos errores los transmiten de uno al otro. El pastor le enseña el mismo error al otro, el otro pastor le enseña el mismo error a los hijos espirituales de él, y el mismo error se sigue transmitiendo paso a paso. Miremos entonces qué dice el original con respecto a lo que es el bautismo. La palabra bautismo tiene tres connotaciones en el original, en el hebreo y en el griego original. Hay tres significados de bautismo en el griego original: baptismas, baptismos y baptizo. Le repito, tres significados diferentes de la palabra bautismo. Le repito, baptisma, baptisma con P, baptisma, baptismos con ese al final, baptismos, y el tercero es baptizo. La palabra bautismo del griego baptisma significa emerger, sumergir o empapar algo, mojar algo, metiéndolo y volviéndolo a sacar, que es lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué hacía? En el río Jordán metía a la gente, la metía y la volvía a sacar. Ese es el bautismo del griego baptisma, baptisma. Está el otro bautismo, el otro significado de bautismo, que es baptismos. Repita, baptismos. Ahí donde usted está. Es de la raíz griega bapto, que significa mojar, emerger, empapar. Era un lavamiento ceremonial también que había
de los cuerpos, antes de que los llevaran a sepultar, los lavaban, los embadurnaban de aceite, los bañaban, y eso también era una especie de bautismo. Las manos, que cuando se limpiaban y se ungían con aceite, también era otra especie de bautismo. Cuando lavaban los artículos para purificarlos y santificarlos, como lo hacen en los jarrones, en los vasos, los platos, los embadurnaban y los lavaban primero con mucha agua, los lavaban y los embadurnaban a los utensilios sagrados para ser purificados. A eso también se llamaban bautismos. Pero resulta que según el libro de Mateo 28:19, escuche bien, libro de Mateo 28:19, que aquí es donde yo quiero entrar en la revelación de esta tarde. Vamos a buscarlo, por favor, que usted allá en su casita, si me está escuchando, puede buscarlo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, escuche esto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ustedes que aquí habla de que uno tiene que hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra aquí, bautizándolos, si usted lo investiga, óigame bien, no me crea a mí, por favor, amado pastor que está en la televisión escuchándome, no me crea, simplemente investíguelo. En el idioma, en los manuscritos originales, en una Biblia que usted tenga conforme a los textos originales del hebreo, arameo y griego, investigue Mateo 28:19 y se va a dar cuenta que la palabra bautizándoles allí es del griego baptizo. Escuche bien, ahí viene del griego baptizo. ¿Y qué traduce la palabra baptizo? Traduce sumergirlo, meterlo y mantenerlo adentro. Tremendo. Meterlo y mantenerlo inmerso, mantenerlo metido. Según este texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, si dice que bautizándoles, manteniéndoles sumergidos, yo no puedo coger una persona, meterla al río y mantenerla sumergida, porque si la mantengo sumergida en el río, la ahogo. Y aquí hay una gran revelación. Aquí en el libro de Mateo dice bautizándoles en el nombre. La palabra nombre allí en el original, si usted lo investiga, de Mateo 28, es del griego onoma. Y la palabra onoma traduce, escuche bien, poder, naturaleza, unción, carácter, forma de ser concerniente a. Le voy a volver a repetir. La palabra nombre aquí de Mateo 28 es del griego onoma, que traduce poder, naturaleza, carácter, unción, forma de ser, concerniente a. O sea, que en otras palabras, lo que traduce realmente Mateo 28:19 es: id, haga discípulo en todas las naciones, bautizándoles, manteniéndolos sumergidos en el nombre, en el carácter, en el poder, en la unción, en la naturaleza, en la forma de ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esto. Yo no estoy diciéndole a usted que desde ahora usted ya nunca más vuelva a meter una persona al agua o bautizarla. Si usted para Dios quiere hacerlo, hágalo. Pero de nada le servirá si no tiene el verdadero conocimiento de lo que es el bautismo. Yo puedo meter a una persona endemoniada al agua, al río Jordán, en el mismo sitio donde Jesús fue bautizado aquí en Israel, puedo meterlo al río, meter un diablo seco y sacar un diablo mojado. Yo puedo meter un drogadicto al río Jordán, meter un drogadicto, mojarlo y volverlo a sacar, y sigue metiendo vicio, sigue metiendo droga.
Puedo meter un homosexual al río, lo meto, lo vuelvo a sacar y sigue siendo homosexual. Porque el verdadero bautismo por el cual dice la Biblia, no lo digo yo, como dice Efesios 4:5, que debemos llegar juntos a un solo bautismo, escuche esto, dice que debemos llegar a una sola fe, un solo bautismo. ¿Cuál será el bautismo que tiene que unirnos a todos? Pues el bautismo en mantenernos sumergidos en la naturaleza, en el poder, en la unción, en los frutos, en los atributos, en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que va a traer el cambio a una persona. Si yo leo Efesios capítulo 4, dice la Biblia que todos tenemos que llegar a un solo bautismo. Y ahora, según todo el mundo se pelea por las diferentes clases de bautismo, es imposible que nos pongamos de acuerdo en qué clase de bautismo nos va a unir a todos. Pero, escuche bien, amado pastor, pero si usted coge el que bautiza en el nombre de Jesús, si usted coge el que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted coge el que bautiza en el nombre del Padre y del Hijo, si usted coge el que bautiza para los niños o para los viejos solamente, si usted los coge a todos y los reúne y les dice, bueno, ustedes pueden seguir bautizando en lo natural como están haciéndolo, pero si nos unimos todos a que metamos también la gente a ser bautizada, a ser sumergida, escuche esto, a ser sumergida en el poder de Dios, que cojamos toda esa gente y la empecemos a sumergir en el carácter, en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver cambios en nuestra iglesia. Yo le aseguro que todos estarían de acuerdo, porque todo el mundo quiere ver cambios en la vida de una persona. Todo el mundo quiere ver una persona cambiar de sus malos hábitos, de sus malas acciones, de su mala forma de vivir. Todo el mundo quiere, todo pastor quiere ver una iglesia diferente, limpia, una iglesia que camine distinto. Y para eso, todo el mundo estaría de acuerdo con que realmente la raíz de la solución es mantenerlos sumergidos en la naturaleza, en el poder, en la unción, en el carácter, en el fuego y la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la naturaleza de Dios, mantener sumergidos ahí en Él. Eso es lo que va a traer el cambio a una persona realmente. Usted puede meter la gente en el río, en la piscina, en el agua, echarle agua arriba, echarle agua en el cuerpo, como quiera, de niño, de viejo. Puede hacerlo. Si usted para Dios lo quiere hacer, hágalo. No hay problema, yo no le estoy diciendo que no lo haga. Pero madure, teniendo el conocimiento de que el agua natural no se le va a llevar los pecados a la gente de río abajo. Madure, no le haga creer a la gente que cuando los mete al agua, los pecados se le van a ir para siempre. Lleve a la gente a madurar, explíquele a la gente que el agua natural, el agua del grifo, el agua del río, el agua de la piscina o el agua del mar no le va a quitar su vieja naturaleza pecaminosa, no le va a quitar su carne dañina, no le va a quitar los deseos engañosos que tiene. Es manteniéndose sumergido en la naturaleza divina que su vida va a cambiar por completo. Enséñele a la gente la verdad. Y no le esté poniendo cargas a la gente. ¡Ay, que no se salvó! Porque no lo bautizó en el agua. Pues que si estaba enfermo en una cama, antes le predicó del Señor y él creyó y se salvó. No juzgue la salvación por un simple elemento que es el agua. Yo sé que esto le duele a mucho pastor, pero una realidad, es una verdad. Es como el caso, por ejemplo, que tiene que hacer un curso de 2 años. Discipulado 1, discipulado 2 y discipulado 3 para poder ser bautizado. ¿Dónde dice eso? Que tú tienes que hacer encuentro 1, reencuentro 2 y triple encuentro número 3 para poder ir a las aguas y ser bautizado. ¿Dónde dice eso? No le meta a la gente tradiciones y cargas que no son bíblicas. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 8, le repito para los que están en televisión y están apuntando, Hechos 18, 8 y Hechos 8, 37 y 38, le repito, Hechos capítulo 8,
versículos 37 y 38, dice que los únicos requisitos para ser bautizados es oír y creer. Punto. Ahí no dice que no se puede bautizar si está casado o no está casado, si tiene mujer o no tiene mujer, si hizo discipulado o no hizo discipulado, si hizo encuentro o no hizo encuentro. Ahí no dice eso, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si diezma o no diezma. Ahí no dice eso. Ahí dice que el único requisito es oír y creer. Si una persona oye la palabra y la cree en su corazón y cree que el Señor es su Señor y él sabe que tiene que ser sumergido en la naturaleza de Dios para que él tenga un cambio en su vida personal, pues que se meta al agua y métalo al agua. Si es para testimonio ante los demás, si es un acto de testimonio para decirle a los demás, vea, ya pertenezco a una iglesia local o una iglesia a nivel universal. Si es para testimonio, hágalo, no hay problema. Pero no le metan cargas a la gente, no le metan mandamientos, leyes, estatutos, reglamentos que son antibíblicos. Amén o ayayay. Ahora voy cerrando con esto. Lo mismo pasa con la famosa Santa Cena. Ah, tremendo. Aquí les voy a tocar la llaga ahí a los religiosos. La llaga. Se la voy a tocar. ¿Quién dijo que la Santa Cena tenía que ser con un poquitico de pan chiquitico y un vinito así, una copita chiquita? ¿Quién inventó eso? ¿Los sacerdotes católicos? Que te metieron a ti la hostia a la boca, haciéndole creer a la gente que esa es la famosa doctrina de la transustanciación. Ah, que si se come la hostia, se está comiendo el cuerpo de Cristo. Oye, en primer lugar, la cena del Señor se hacía con bastante comida, en una mesa grande, bastante abundante pescado, fruta, miel, hortalizas, legumbres, cordero. Para ahí un momentico, yo no estoy diciendo, pues que yo no tengo plata para hacer una cena grande a la gente de la iglesia. Sí, pero sepa que la cena del Señor no es solamente el pancito chiquitico, la copita de vino y eso le hace una liturgia tremenda. Oye, también cuando nos reunimos a cenar todos juntos en la casa del Señor, comiendo ensaladas, frutas, legumbres, nos unimos todos en una coinonía, juntos en amistad, en hermandad. Eso también es Santa Cena. Ahora escúchame esto, porque esto es bueno que tú lo sepas. Está claro que el pedacito de pan no es el cuerpo de Cristo, No se le va a ocurrir a usted enseñarle a la gente que si se come el pedacito de pan se comió el cuerpo de Cristo. Se tomó la copa de vino, se tomó la sangre de Cristo. Error. Ese pan es de la panadería. Usted no sabe qué hizo el panadero antes de hacer el pan a usted y antes de usted comprarlo. ¿Qué hizo la noche anterior? Usted compra ese pan en la panadería, pero usted no sabe quién lo preparó. Ese es un pan. Ese no es el cuerpo de Jesucristo. Es un simple símbolo. Lo más importante de la Santa Cena es que usted pueda hacer memoria de que el cuerpo de Él fue entregado por usted y por mí. Y que su sangre fue derramada por usted y por mí. Y que ese vino es tipo de la sangre. Es un tipo, no es la sangre. Es un elemento que recuerda la sangre. Pero el verdadero concepto de la Santa Cena es que usted tiene que comerse a Cristo por la palabra y beber de su sangre por la oración, la intercesión y la adoración. Amén. Porque de nada se gana usted con comerse el pancito chiquito, el vinito, la copita de vino en la iglesia y usted no estudia la palabra. ¿Cómo se va a comer realmente a Cristo si no estudia la Biblia, no estudia la Escritura? ¿Cómo se va a beber su sangre si ni siquiera ora? ¿Cómo va a beber de su sangre si ni siquiera adora? Cuando dice la Biblia que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Perdóneme, pero es la realidad. Yo a mi congregación no le enseño, no le enseño que si al comerse el pancito y el vino ya se comieron a Cristo. Si no estudian la palabra no se lo pueden comer realmente. Usted se come a Cristo escudriñando y comiendo palabra. Y se bebe su sangre orando y adorando al Rey de Gloria. Así usted se hace la cena.
Y ese cuentico, esos mandamientos de hombres, esos conceptos religiosos que le enseñan a usted y le dicen, no, es que si usted no es casado, no puede tomar la Santa Cena. Ay, es que si usted no ha hecho el discipulado 1, 2 y 3, o no ha hecho encuentro 1, encuentro 2 y reencuentro, usted no puede hacer la Santa Cena. Mis amores, qué pena, pero eso es antibíblico. Ya, ok. Yo quiero que usted pueda entender bien este concepto en la palabra. Permítame que ya voy a reactivar la gente que en estos momentos se les cortó el Zoom. Vamos a reactivarlos otra vez en la televisión, la transmisión. Mire, mis amados preciosos, realmente mucha gente pone impedimentos para que una persona tome la cena. Ah, que usted no es casado, usted no puede tomar la cena del Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Muéstremelo, muéstremelo. Enójese conmigo, pastor, no se preocupe. Vea, yo lo amo y lo invito a que no me discuta, no me alegue, no me pelee. Investíguelo, mi amor. Pastor amado, investigue, coja la Biblia y mírela, estúdiela. ¿Dónde me dice que si una persona no ha hecho discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 7 y no fue a encuentro, a reencuentro, a posencuentro, no puede recibir la Santa Cena? ¿Dónde dice eso? Eso no es bíblico. La Biblia me dice que aquel que sabe discernir qué es el cuerpo y qué es su sangre puede tomar la cena. Es más, también la Santa Cena no está premeditada al nivel de santidad y perfección que una persona tenga. No, que si es muy santo y está perfecto y puro, puede tomar la cena. Si no, no la puede tomar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Le recuerdo, amado pastor, le recuerdo, por si no lo sabía, porque yo sí lo he estudiado en la Biblia. Le recuerdo que la Biblia dice que Judas fue el hijo de perdición. Judas se perdió. Un hijo del diablo, Judas. Lo traicionó al maestro. Mire, el Señor, sabiendo que era un traicionero, que se iba a perder y que Judas se fue al infierno y que se iba a ir para el infierno, lo dejó sentarse a la mesa a tomar la cena con él. Mira, cachetada que le dio el Señor a los religiosos, a los fanáticos. Una cachetada fuerte. Jesús coge a Judas y lo deja sentar en la mesa a que tome la cena con él. Imagínate qué cachetada que le dio a la religión, a los legalistas. ¿Qué hizo Jesús? Tomás, que era un incrédulo, que hasta no ver, hasta no meter los deditos en la llaga, no creyó. Ese que era un incrédulo, lo dejó el Señor sentarse a la mesa a tomar la cena con él y con los demás discípulos. Pedro, que era un agresivo, porque Pedro era agresivo, era temperamental. Mire que hasta le cortó la oreja a Malco. Era un hombre agresivo que andaba con una espada a su lado, que hoy en día eso es como tener un arma de fuego, una 9 milímetros. En esa época esa era la arma más peligrosa, era una espada. Y él tenía su espada allí, y miraba a él que era un agresivo, era grotesco, a veces hasta el diablo lo usaba, porque una vez hasta el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. A ese Pedro que era malgeniado, a ese Pedro que era agresivo, a ese Pedro que era temperamental, a ese lo dejó sentarse en la cena y que tomara la cena con él y con los demás. ¿Cuándo el Señor Jesús le impidió tomar la cena a alguno de los discípulos? Por encima de sus debilidades, de sus defectos, de sus pecados, de sus problemas. ¿Cuándo les impidió tomar la cena? Nunca. Él los dejó participar de la cena del Señor. Pues hoy en día mucha gente quiere tomar la cena, pero el religioso pastor no lo deja. No. Usted no puede tomar la cena del Señor porque es que usted no ha hecho el discipulado 1 hasta el 7.
No, Señor, usted no puede tomar la cena del Señor porque es que usted con su esposa llevan 25 años de casado, pero usted no, de unión libre, pero ustedes no se han casado, no puede tomar la cena. Demuéstremelo por la Biblia donde dice eso, mi amado. La Biblia dice que si la persona cree, bien puede hacerlo. Si tiene conciencia de lo que va a hacer al tomar la cena del Señor, no se lo impida, déjelo tomar la cena como los demás. No sea una persona que empiece a clasificar, este diezma, que tome la cena. Este no diezma, entonces que no la tome. Este hizo discipulado, que tome la cena. Este no ha hecho nada, que no la tome. Y lo rechazan. Hacen acepción de personas dentro de las iglesias por tradicionalismo, por fanatismo y por religiosidad. Mis amados, yo sé que la palabra de hoy está muy fuerte, pero cuídese de los mandamientos de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cuídese de esos mandamientos de hombres. Aférrese más bien a las cosas más importantes. Trabaje en su iglesia, trabaje más bien en el carácter de ellos. Llévelos a ellos a madurar espiritualmente. Llévelos a ellos a que puedan madurar a través de la palabra. Enséñenles a ellos lo más importante, más que lo natural, enséñenles lo espiritual, la revelación de lo espiritual. Enséñenles la revelación real del pan, del vino, del cuerpo de Jesús, que cómo se puede comer una persona nueva, cómo se puede comer a Jesucristo, cómo puede beber de su sangre, cómo puede estar cambiando su carácter, manteniéndose sumergido allí en la naturaleza, en el poder, en la unción del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Enséñenle lo más importante, lo espiritual va más allá que lo natural. La revelación de lo espiritual es más importante que los simbolismos y algo material, algo que es corrupto, que se acaba. Entonces, yo quiero terminar con esto, amada iglesia, pastores, ministros. Mire, Dios puso en mi vida ese ministerio de perfeccionar a los santos para que hagan bien el ministerio. Efesios 4:11 dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? No te enojes, mi amor, aprende. Estoy perfeccionándole a usted para que haga bien la obra del ministerio, amado líder, amado pastor. Haga bien la obra del ministerio, yo le ayudo. Y si alguna persona en vez de atacarme por las redes sociales quiere venir a este teléfono que está aquí, si usted está viendo el teléfono aquí abajo en pantalla de televisión, si usted me llama a mí por el WhatsApp o me escribe, y yo con mucho gusto le puedo ayudar a usted a explicarle muchas cosas que están escritas en la Biblia y que por tradición nos han enseñado a veces otras cosas. Yo le puedo ayudar a usted, yo no soy egoísta. Estamos llamados, somos un remanente escogido por gracia, somos un remanente escogido por Dios, somos gente de reino que queremos que tú madures y vayas conmigo a la perfección. Y ahí quiero ayudarte, perfeccionarte para que hagas bien la obra del ministerio. Amén. Entonces, y luego les sigo hablando de otros temas más. Hay otros temas más fuertes todavía para tocar. Tocamos solamente el bautismo, Santa Cena. Luego les hablo de lo que es imposición de manos, de los rudimentos, de la manipulación que hay en la parte financiera con mucha gente, que los abusan, los explotan, los roban. Tenemos que tocar muchos temas de importancia. Hay otros temas. En estos días Dios estaba inquietando mi vida de enseñarles a ustedes. Hay textos que en el idioma original, en la versión en el idioma original, en los textos originales del hebreo, arameo y griego, los textos a veces son completamente distintos a los que hay en la versión famosa de la versión Reina Valera de 1960. La versión que escribió Cipriano Valera y Casiodoro de Reina. Hay una serie de errores en la versión del 60 que en el idioma original no existen. Algunas palabras, algunos textos. Entonces, escúcheme bien, mi amor. Yo termino esta enseñanza